La oficina del notario Robles olía a cuero viejo y a la promesa fría de la legalidad. Un ambiente que siempre me pareció sofocante. Nos sentamos en torno a la enorme mesa de caoba pulida, yo, Elena, en un extremo, intentando pasar inadvertida como había hecho durante la mayor parte de mis 40 años, y David, mi hermano mayor, justo enfrente, ocupando el espacio con su sola presencia. Él vestía un traje de 3 piezas tan impecable y costoso que parecía gritar su éxito, un éxito que, hasta ese día, la familia había reverenciado y yo había aprendido a despreciar. Nuestro padre, don Ernesto, apenas llevaba 2 semanas enterrado, y la tensión en la sala no era la del duelo, sino la anticipación de la repartición, y para David, la coronación final de su estatus. Siempre me humilló. Esa frase no hace justicia a las décadas de desprecio silencioso que tuve que tragar en cada cena familiar, en cada reunión navideña, o incluso en las raras ocasiones en que pedía un consejo a mi padre. David era el empresario brillante, el que multiplicaba el dinero, el que tenía la visión. Yo era, simplemente, la soñadora, la artista, la que eligió el camino fácil. Mi modestia, mi vida tranquila lejos del frenesí corporativo, era su munición favorita. Para él, mi falta de interés en acumular riqueza y poder, era una prueba irrefutable de mi debilidad moral, una mancha en el linaje de los Castro. Recordaba con dolor la última vez que don Ernesto estuvo consciente, unas semanas antes de su muerte. David había entrado a la habitación del hospital, y sin importarle la fragilidad del ambiente, me había soltado una de sus perlas. Papá, ¿viste? Elena sigue con su tiendita de artesanías, apenas gana para pagar el alquiler. Cuando yo me haga cargo de los negocios, espero que por lo menos sepa ser humilde y pedir ayuda, o terminará siendo una carga para la familia. Mi padre, débil, solo pudo toser y mirar al techo, una imagen que grabé a fuego como símbolo de mi impotencia. Hoy era el día en que David esperaba que esa humillación pública se consolidara. Estaba seguro de que el testamento lo favorecería ampliamente, legitimando su papel como el único heredero digno del imperio Castro. Se reclinó en la silla de cuero, cruzando los brazos sobre su pecho, observándome con una sonrisa petulante que no llegó a sus ojos fríos. Era la mirada de un depredador que ya saborea la victoria. El notario, un hombre pequeño y serio llamado Robles, aclaró su garganta y comenzó la lectura con el tono monocorde que da peso a la ley. Describió los activos, los negocios, las propiedades. David asentía con una superioridad obvia. Yo solo escuchaba, sintiendo el viejo dolor acumulado subir por mi garganta como bilis. Años de dolor invisible que había tenido que disimular con sonrisas forzadas y silencio. Cuando el notario llegó a la sección de las cláusulas personales y las disposiciones específicas, David se irguió ligeramente, listo para el espectáculo. El notario leyó una cláusula menor que me asignaba una pequeña propiedad vacacional, algo insignificante comparado con la corporación principal que iba a David. Fue en ese instante, en el breve silencio que siguió a la mención de mi nombre en la herencia, cuando David decidió dar su golpe final. No pudo contenerse. La necesidad de humillarme era más fuerte que cualquier decoro fúnebre. Permítame interrumpir un momento, notario Robles, dijo David, su voz clara y resonante, diseñada para llenar la sala y atraer la atención de las pocas personas presentes, mi tía Clara y el contador de la empresa, ambos aliados tácitos de David. Solo quiero hacer una observación ya que mi hermana parece haber recibido, bueno, algo. Es sorprendente, dada su absoluta falta de ambición y su total desinterés por el patrimonio familiar. Me humilló una vez más frente a todos. David se giró hacia mí, clavándome esos ojos helados. Elena, continuó, modulando un tono de falsa piedad, espero que uses esa pequeña cabaña con sabiduría. Es, esencialmente, la caridad de nuestro padre, para asegurarse de que no mueras de hambre, ya que nunca quisiste trabajar de verdad, ni asumir responsabilidades. Siempre fuiste la deshonra de la familia, la que se esconde de las obligaciones. Papá te dio esto por lástima, no por mérito. Y lo sabes. La tía Clara lanzó un suspiro de confirmación, y el contador asintió discretamente. Sentí como el calor me subía por las mejillas, pero esta vez, no era la vergüenza, era la furia contenida, la energía de años de resentimiento cristalizada en un único punto. Ya no había dolor, solo una calma peligrosa. David terminó su diatriba con una sonrisa triunfante, convencido de que había marcado el final de mi existencia social en la familia. Creía que yo respondería con lágrimas o con una réplica débil. Pero yo había guardado un secreto por demasiado tiempo. Mientras David me humilló con esa última y brutal estocada, yo no dije una palabra. Ni una sola. Me levanté lentamente de mi silla. El crujido del cuero al liberar mi peso resonó en la sala. David me miró con curiosidad burlona, esperando mi colapso.
No lo obtuvo. Me dirigí a la maleta de mano, que había colocado discretamente junto a la pared. Había preparado esto en secreto, minuciosamente, asegurándome de que cada cable, cada conector estuviera listo. Abrí la maleta y saqué un proyector portátil de alta definición, pequeño pero potente, y un adaptador para mi tablet. David frunció el ceño. ¿Qué estás haciendo, Elena? ¿Vas a mostrarle tus acuarelas al notario? Esto es un asunto serio, no una exhibición de arte. Su voz destilaba burla. Ignoré su comentario, mi mente enfocada únicamente en la tarea. Me acerqué a la pared libre, una superficie blanca y lisa perfecta para la proyección. Con movimientos firmes y precisos, conecté el proyector y lo encendí. El zumbido suave de la lámpara rompió el silencio oficial de la oficina. La luz rectangular se proyectó sobre la pared. El notario Robles, confundido, intentó intervenir. Señorita Castro, estamos en medio de la lectura del testamento, por favor. Levanté una mano para detenerlo, sin despegar la vista de la pared. No necesitaba hablar. La verdad que yo iba a revelar hablaría por mí, con una voz mucho más fuerte y devastadora que la mía. Conecté la tablet al proyector. Mis dedos se movieron sobre la pantalla, abriendo la carpeta oculta que había custodiado como un tesoro explosivo. La imagen de inicio del video apareció en la pared. Un plano fijo, ligeramente granulado, del despacho de nuestro padre. David, que hasta ese momento había mantenido su actitud arrogante, finalmente pareció percibir que algo andaba muy mal. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mueca de confusión y luego, cuando la imagen se hizo nítida, por el pánico. Elena, ¿qué demonios es esto? Su voz ya no era de burla, sino de una alarma incipiente. Yo seguí en silencio. Di un último toque a la pantalla. El video comenzó a reproducirse. Proyecté el video sin decir una palabra. La sala quedó en silencio absoluto. Ya no se escuchaba el zumbido del proyector, ni los murmullos, ni la respiración contenida de la tía Clara. Solo el audio del video, resonando en la oficina. En la pantalla, aparecía don Ernesto sentado en su escritorio, visiblemente cansado, pero con la cabeza despejada. Y frente a él David, hablando con una voz que hasta entonces había sido solo para mí, pero ahora era pública. Una voz llena de manipulación y avaricia. El video, fechado hace 2 años, mostraba a David presionando a nuestro padre para firmar una transferencia de fondos. Padre, tienes que firmar esto ahora. Es una reestructuración de capital urgente para la empresa, decía David en la grabación. Don Ernesto con dificultad respondía. David, ya te dije que esa reestructuración no es necesaria. Estás drenando demasiado dinero de las reservas. Necesito dejar algo seguro para el futuro. Para Elena. La reacción de David en la pantalla fue escalofriante. Se inclinó sobre el escritorio, y su rostro se acercó al de nuestro padre, la máscara de hijo devoto cayendo para revelar al verdadero depredador. ¿Elena? ¿Para qué? Ella no sabe manejar dinero, papá. Lo gastará en sus tonterías. Este dinero debe ir a las inversiones reales. Tus inversiones, las mías. Firma de una vez, o tendremos que hablar de tu capacidad mental, para seguir al frente. El metraje era crudo, directo, la prueba irrefutable. Mostraba a David desviando fondos de mi padre, forzándolo, aprovechándose de su creciente debilidad física y emocional para apropiarse de sumas millonarias que supuestamente eran para la reestructuración de la empresa, pero que, según los documentos que se veían al fondo, terminaban en cuentas personales en paraísos fiscales. El silencio se hizo tan denso que se podía cortar. Los ojos de David, en la vida real, estaban fijos en la pantalla, inyectados en sangre. Su rostro palideció, toda su arrogancia se desvaneció en un instante, reemplazada por un terror visceral. El notario Robles se había quitado las gafas y las sostenía en la mano, con la boca abierta en señal de conmoción. La tía Clara se cubrió la boca con las 2 manos, incapaz de emitir sonido. Yo continué de pie, inmóvil, observando la destrucción de David. Había guardado el video en secreto durante todo este tiempo, esperando el momento preciso en que el impacto fuera máximo, cuando su triunfo estuviera en su apogeo. El clip terminó. La imagen se congeló, mostrando el rostro cruel de David y el de nuestro padre, un hombre derrotado. Me giré hacia David, cuyos labios temblaban. Él intentó hablar, pero solo salió un sonido ahogado. Elena, esto es una manipulación, un montaje. Su voz era un susurro roto, una sombra de la voz potente que usó para humillarme minutos antes. Finalmente, hablé. Mi voz era baja pero clara y firme, resonando con la autoridad que me habían negado por años. ¿Un montaje, David? El video se grabó con la cámara de seguridad que instalaste en el estudio para monitorear a papá, justo antes de que lo forzaras a firmar los documentos que transferían los fondos de las fundaciones a tu nombre. Fondos que, curiosamente, papá había destinado hace años a obras de caridad,
y asegurar mi futuro, al que tanto te gustaba llamar caridad. Me aseguré de hacer una copia de seguridad antes de que te deshicieras del equipo original. Me acerqué a la mesa y coloqué la tablet frente al notario Robles. Notario, este video, junto con los extractos bancarios que acabo de enviarle a su correo electrónico, demuestran que David no solo desvió fondos, sino que ejerció coerción sobre nuestro padre en sus últimos meses de vida. El notario, recuperándose de la sorpresa, tomó la tablet con manos temblorosas. Sus ojos pasaron de la pantalla a David, que ahora se había levantado de golpe, golpeando la silla. «¡Estás mintiendo! Elena, eres una desgraciada. Siempre fuiste una envidiosa», gritó David, su autocontrol desmoronándose en segundos. Intentó abalanzarse hacia mí, pero el contador, reaccionando instintivamente, lo detuvo, sujetándolo por el brazo. Lo miré fijamente, sin parpadear. El miedo y la ira se mezclaban en su expresión. Y por primera vez, yo no sentí miedo de él, solo el frío placer de la justicia. Había pasado de ser la deshonra de la familia a ser la portadora de la verdad. Cuando la sala quedó en silencio absoluto por segunda vez, un silencio cargado de implicaciones legales y deshonor público, supe que ese día todo cambió. La máscara de David se había roto ante todos, y yo, la hermana subestimada, había recuperado mi voz y mi dignidad. El juego de David había terminado. Su éxito era una farsa construida sobre la traición, y yo acababa de proyectar la evidencia sin decir una palabra más. La liberación era total. Ya no era la humillada, sino la reveladora. El notario Robles comenzó a hojear los papeles con una seriedad renovada, la lectura del testamento ahora irrelevante frente al delito que se había revelado. Mi padre por fin tendría justicia. Y yo por fin tendría paz. Cuando la sala quedó en silencio absoluto por segunda vez, un silencio cargado de implicaciones legales y deshonor público, supe que ese día todo cambió. La máscara de David se había roto ante todos. Y yo, la hermana subestimada, había recuperado mi voz y mi dignidad. El juego de David había terminado. Su éxito era una farsa construida sobre la traición, y yo acababa de proyectar la evidencia sin decir una palabra más. La liberación era total. Ya no era la humillada, sino la reveladora. El notario Robles, con el rostro pálido y la frente perlada de sudor frío, a pesar del aire acondicionado de la oficina, dejó caer las gafas de lectura sobre la mesa de caoba. El leve clic del metal contra la madera pulida se sintió tan estruendoso como un disparo. Se inclinó sobre la tablet, sus ojos recorriendo una y otra vez la lista de transacciones fraudulentas que yo había compilado y enviado a su buzón. El zumbido constante del proyector en la esquina, ahora solo proyectando un rectángulo de luz blanca, servía como un recordatorio persistente y sordo de la verdad que acababa de inundar la sala. David, sujetado firmemente por el contador Vargas, luchaba con una furia impotente. Su traje, hace unos minutos símbolo de su inexpugnable poder, ahora parecía una camisa de fuerza mal ajustada. Sus gemidos eran guturales, una mezcla de ira pura, y la realización devastadora de que su vida, construida sobre mentiras financieras, se estaba desmoronando ante sus ojos. Pude olerlo, el caro perfume que siempre usaba se mezclaba ahora con el ácido olor del sudor de miedo, un aroma que saturaba el ambiente volviendo irrespirable la promesa fría de la legalidad que yo tanto detestaba. «Suéltame, Vargas, ¿es una mentira? ¿Ella no puede hacer esto? Soy el director ejecutivo. Soy David Castro». La voz de David se elevó, histérica, rozando el quiebre. El contador Vargas, un hombre que durante 30 años había sido leal a mi padre, y por extensión, a David, mantenía un agarre férreo, no por lealtad a mí, sino por el instinto de supervivencia profesional. Sabía que un escándalo público en la notaría arruinaría la reputación de la empresa, y quizás, su propia carrera. Me mantuve de pie junto a la pared, sintiendo el leve frío del aire acondicionado en la nuca. La calma que me invadía era casi sobrenatural, la serenidad que sigue a una tormenta largamente esperada. Observé la escena como si fuera una pieza de arte, mi propia obra maestra de paciencia y venganza. Mis manos, que solían temblar cuando David me dirigía una palabra condescendiente, ahora estaban firmes y relajadas a mis costados. 30 años de ser la sombra, pensé. 30 años de fadas, la artista, la soñadora, la que no entiende de negocios. David me había forzado a vivir en la periferia, y en esa periferia, en el silencio que él despreció, fue donde yo encontré la fuerza y la oportunidad para ver lo que él no podía. Su vulnerabilidad, su arrogancia fue el cebo. Su desprecio por mi aparente debilidad fue mi escudo. Él nunca creyó que yo fuera capaz de operar con la misma precisión y crueldad que él. Dirigí mi mirada hacia la tía Clara. Ella seguía con las manos cubriéndole la boca, pero sus ojos, fijos en David, ya no reflejaban la indignación de la aliada ofendida, sino el miedo de quien ha atestiguado un crimen y teme ser salpicada. Ella entendía, al igual que David,
que el testamento de mi padre, el papel que Robles tenía en sus manos, había pasado de ser un documento de distribución de bienes a una pieza de evidencia en una investigación criminal. El notario Robles, finalmente se reclinó, exhalando lentamente. Sus ojos, cuando se posaron en mí, habían cambiado. Ya no veían a la señorita Castro, la heredera menor, sino a la proveedora de información crítica, la única persona lúcida en esa sala llena de colapsos. Había respeto, o al menos, una profunda cautela. Señorita Castro, comenzó Robles, su voz apenas un murmullo profesional, forzado a través de la garganta seca. Si esta evidencia es corroborada, y dada la seriedad de las acusaciones de coerción y malversación de fondos, la lectura restante del testamento debe suspenderse inmediatamente. David escuchó la palabra suspenderse, y se detuvo en seco, dejando de forcejear. El silencio de su parálisis fue aún más impactante que su grito anterior. Sus ojos se clavaron en Robles, buscando desesperadamente una grieta legal, una salida. No, usted no puede suspenderlo, exigió David, tratando de recuperar su compostura, aunque su labio inferior seguía temblando incontrolablemente. El testamento es un documento legal. Ella está interfiriendo. Robles, sin inmutarse, alzó una mano, una señal de autoridad legal que David, en su desesperación, no pudo ignorar. Señor Castro, el video muestra una clara presión indebida sobre don Ernesto, y los extractos bancarios que la señorita Elena ha facilitado sugieren un patrón de fraude que podría invalidar cualquier decisión tomada por su padre durante ese periodo, incluyendo, potencialmente, la designación de usted como albacea o heredero principal. El golpe fue mortal. David no solo perdería el control de la corporación Castro, sino que enfrentaría consecuencias legales por fraude y abuso a una persona mayor. Su imperio se había evaporado. Me acerqué un paso, mi movimiento lento y deliberado, atrayendo la mirada de David. La luz reflejada del proyector iluminaba mis ojos, dándoles un brillo frío. ¿Recuerdas, David? Mi voz era una caricia helada. Hace 10 minutos, me dijiste que la cabaña era la caridad de papá, que era su forma de asegurarse de que yo no muriera de hambre. Dijiste que yo era la deshonra de la familia por no querer el dinero y el poder. David me miró con una mezcla tóxica de odio y súplica. Cállate, Elena, te lo ruego. No, ya no voy a callarme, continué, disfrutando de cada sílaba, saboreando el cambio radical de poder. La verdad es que papá siempre supo quién eras. Él te temía. Instaló esa cámara de seguridad, no para que tú lo monitorearas, sino para dejar un registro. Era su último acto de protección, no para mí, sino contra ti. Él sabía que yo era la única lo suficientemente ajena al juego de poder, para ejecutar su verdadera voluntad, su verdadera justicia. El rostro de David se contrajo. La idea de que su padre, el hombre al que supuestamente había complacido y superado, lo hubiera traicionado de esa forma póstuma, era insoportable. Él creía haber manipulado a la víctima, pero la víctima había dejado una trampa. Me detuve frente a la mesa. El notario ya estaba marcando un número en su teléfono de línea, probablemente buscando asesoría legal interna, o contactando a las autoridades. La tía Clara se había hundido en su asiento, evitando el contacto visual, como si la silla de cuero pudiera absorberla, y desaparecerla de la escena del crimen. Sentí una oleada de agotamiento, pero también de euforia. No era el triunfo del dinero, sino el triunfo de la verdad oculta sobre la mentira pública. La vida que había llevado, tranquila y modesta, lejos del brillo corporativo, me había dado la ventaja de la invisibilidad. David me había despreciado por ser la que elige el camino fácil. Pero era precisamente mi camino, mi arte, mi enfoque en la observación detallada, lo que me había permitido ver los hilos de su manipulación y tejer esta red de justicia. El contador Vargas, viendo que David había dejado de luchar, y ahora solo sollozaba en silencio, aprovechó para alejarse unos pasos. Miró a Elena con una expresión de súplica silenciosa, como si esperara que yo le ofreciera clemencia por su papel como testigo involuntario y aliado menor de David. Yo solo le di una mirada fría. No había piedad en mí, no después de todas las cenas humillantes que él había presenciado sin intervenir. Señor Robles, dije señalando la tablet, los documentos también revelan que las fundaciones de caridad, cuyos fondos David vació, tienen derecho a iniciar acciones legales inmediatas. Las pruebas son suficientes para una orden de restricción de activos y una investigación forense completa de la corporación Castro. Estoy segura de que encontrará una cláusula que le obligue a informar a la Fiscalía sobre el uso indebido de las cámaras de seguridad para grabar actos de coerción. Cada palabra era un clavo en el ataúd de David. El notario asintió gravemente, su profesionalismo volviendo por encima de su shock personal. Había entendido que mi silencio no significaba debilidad, sino una meticulosa preparación legal.
David se derrumbó en la silla que momentos antes había ocupado con tanta arrogancia. Su cabeza cayó hacia adelante, su cuerpo temblaba con espasmos incontrolables. Parecía pequeño, vulnerable, una cáscara vacía del hombre poderoso que se creía ser. Su máscara de éxito se había roto, y la fealdad debajo era evidente para todos. Me giré, recogiendo mi proyector y mi tablet con la misma calma con la que los había sacado. El ritual de desmantelar la evidencia era tan satisfactorio como el acto de proyectarla. Había terminado mi función. Mientras guardaba el cable en la maleta de mano, mi mirada se encontró con el retrato de mi padre que colgaba discretamente en la pared de la oficina del notario. Un hombre severo, pero con ojos cansados, y, ahora lo entendía, llenos de un remordimiento silencioso. Sentí un fugaz alivio, como si una deuda de honor se hubiera saldado. La paz, finalmente. Salí de la oficina del notario Robles sin despedirme, dejando atrás el caos emocional y legal. El aire fresco del pasillo, libre del olor a miedo y cuero viejo, se sintió como una bendición. Mi vida como la soñadora continuaría, pero ahora, despojada del peso del rencor y la humillación. David se quedaría en esa oficina, enfrentando la fría, lenta maquinaria de la justicia que él mismo había provocado, atrapado por la evidencia que su propia avaricia había ayudado a crear. Yo no necesitaba el Imperio Castro, solo necesitaba la verdad. Y esa mañana, la había proyectado para que todo el mundo la viera. El juego había terminado, y la soñadora había ganado. Hasta ese momento, David, hasta este mismo instante en que me señalas como la deshonra de la familia, ignorabas una cosa fundamental sobre mí, le dije, y mi voz, normalmente un susurro, sonó firme y baja, cortando la arrogancia de su discurso como un bisturí. Siempre me consideraste inofensiva, una sombra. Y eso, David, fue tu primer y más fatal error. La ambición que tanto admiras en ti, no es más que una fachada que oculta la verdadera deshonra, la que nos atañe a todos. La que le quitó la paz a nuestro padre en sus últimos días. David rió, una risa seca y despectiva que resonó en la pulcritud de la oficina del notario Robles. Pero había un temblor casi imperceptible bajo su mandíbula, una señal de que mi inusual firmeza lo había descolocado. Él se inclinó sobre la mesa, con su traje gris perfectamente cortado, intentando recuperar el dominio de la situación. ¿De qué hablas, Elena? Siempre fuiste la de las frases crípticas y las teorías de conspiración. Vuelve a tu asiento, y déjanos terminar con esta farsa. El notario, visiblemente incómodo, intentó mediar, pero yo ya había decidido que no retrocedería. Mis manos temblaban, no por miedo, sino por la adrenalina pura de la verdad que estaba a punto de explotar en la cara de mi hermano. Los años de humillación silenciosa, el desprecio en cada cena familiar, el dolor invisible que me había causado su constante burla sobre mi falta de visión, todo eso se concentraba en el pequeño dispositivo que sostenía en mi mano derecha, guardado en secreto durante meses. No es una farsa, David, repliqué, levantándome por completo, obligando a todos los presentes, mi tía Amelia, mi prima Sofía, y el propio notario a prestarme toda su atención. Es la revelación. Saqué de mi bolso no un testamento alternativo ni una carta, sino un proyector diminuto de alta resolución, de esos que se conectan fácilmente a un teléfono. El notario Robles tosió, alarmado por mi acción inesperada. David, al ver el aparato, palideció de golpe, y el color se le esfumó del rostro con una velocidad alarmante, como si un interruptor se hubiera apagado en su sistema nervioso. Su mente brillante había procesado de inmediato las implicaciones. Sabía lo que venía. «Elena, detente, no te atrevas», gritó David, y esta vez no era la voz arrogante del empresario exitoso, sino el graznido desesperado de un hombre acorralado. Dio un golpe en la mesa, haciendo vibrar el pesado cristal, y se levantó para interceptarme, pero yo ya estaba en movimiento. Con una rapidez que nadie me había imaginado capaz, me acerqué a la pared más cercana, que afortunadamente era blanca y lisa, y conecté el proyector a mi teléfono. La luz azul se encendió, y un rectángulo de luz se extendió por la pared, justo detrás de la cabeza del notario. «Vas a ver la verdad, David», susurré, mientras el pánico se convertía en furia incontrolable en sus ojos. Él intentó abalanzarse, pero el notario, un hombre de edad y gran experiencia en dramas familiares, se interpuso instintivamente, sujetándolo por el brazo. «Señor David, por favor mantenga la compostura. Estamos en una oficina legal. Permítale a su hermana». Su voz era inútil, pero la breve distracción fue suficiente. Con un toque rápido, proyecté el video. La sala se inundó con el sonido claro y digital de la voz de David, pero esta vez, despojada de su tono público, era áspera y calculada. La imagen, ligeramente granulada pero inconfundible, mostraba a David sentado en su opulento despacho, la luz reflejándose en su cara mientras hablaba por teléfono con alguien que parecía ser su abogado o cómplice financiero. La grabación que guardé en secreto no era un simple indicio, era la prueba irrefutable de la traición.
El primer plano mostraba claramente las carpetas y los documentos esparcidos sobre su escritorio. Sí, te digo que las cifras deben cuadrar antes de que papá despierte sospechas. Se oía a David, moviendo la cabeza con impaciencia. Ya desvié la tercera cuota a la cuenta de Panamá. Lo registré como una inversión de capital de riesgo para la empresa, algo que don Ernesto nunca revisaría, considerando su estado de salud. La firma la falsifiqué con el software que me conseguiste, pero tiene que parecer legítimo para el banco. ¿Entiendes? Necesito que parezca que papá firmó la orden de transferencia de los fondos de la cuenta fiduciaria. En ese momento David, cuyo rostro estaba ahora congestionado y bañado en sudor frío, lanzó un grito ahogado. ¡Eso es mentira! ¡Es un montaje! Elena, apágalo ahora mismo. Intentó liberarse del agarre del notario, que lo miraba con una mezcla de horror y fascinación profesional. Mi tía Amelia se llevó las manos a la boca, sus ojos fijos en la imagen proyectada de su sobrino, el hijo de oro, exponiendo su podredumbre. El video continuaba, implacable, mostrando la metódica y cruel planificación. La grabación detallaba con precisión escalofriante cómo David había manipulado documentos y aprovechado la vulnerabilidad de don Ernesto durante los últimos meses de su enfermedad. Se jactaba de haber limpiado la cuenta de inversión principal de mi padre, asegurando que, legalmente, cuando el testamento se leyera, esa parte de la herencia que yo tanto despreciaba por falta de ambición, ya no existiría para ser distribuida equitativamente. La ambición de David no era solo sobre el éxito, era sobre la avaricia pura y dura. No te preocupes, decía David en la pantalla, con una sonrisa fría y repugnante. La estúpida de mi hermana, Elena, ni siquiera preguntará. Cree que no hay nada más en el fideicomiso. Siempre ha sido tan simple, tan conformista, que jamás sospecharía de los movimientos financieros complejos. Ella se quedará con la casa de campo sin valor real, y yo me quedaré con lo que de verdad importa, el capital líquido. Se lo merece por su falta de ambición. Esa última frase fue una puñalada helada para todos. No solo me humilló en persona minutos antes, sino que el video mostraba que la humillación había sido una táctica premeditada, un reflejo de su desprecio más profundo. Mis parientes, que siempre habían admirado y envidiado el éxito de David, ahora veían la verdad nauseabunda detrás del traje de marca. Vi el rostro de mi tía Amelia contraerse en un gesto de absoluta traición. El notario Robles, con sus décadas de experiencia en asuntos de familia, se había soltado de David y ahora sostenía sus gafas, limpiándolas nerviosamente, sin poder apartar la vista de la pared. La grabación terminó. La voz de David se desvaneció, y el rectángulo de luz se quedó fijo, blanco, brillante, como un foco de interrogatorio apuntando al centro de la habitación. Entonces, la sala quedó en silencio absoluto. No era solo la ausencia de sonido, era un silencio espeso, palpable, cargado con el peso de la traición, la vergüenza y el shock. Podías escuchar el latido de tu propio corazón en el aire pesado. Era el sonido de la realidad reordenándose. El notario, el custodio de las leyes y los procedimientos, fue el primero en romper el hechizo, aunque su voz era apenas un susurro profesional. Señorita Elena, ¿qué es exactamente lo que acabamos de presenciar? Yo me acerqué a la mesa y apagué el pequeño proyector. El silencio regresó, pero ahora yo lo llenaba con mi presencia, una presencia que antes era insignificante, y que ahora dominaba el espacio. Miré a David, que estaba desplomado en su silla, respirando con dificultad, su éxito y su fachada destrozados en 1000 pedazos por un video de 5 minutos. Sus ojos, llenos de un odio impotente, me encontraron. Acaban de presenciar la verdad, dije, sin un solo temblor en mi voz. La prueba que revelé la verdad, sobre cómo David desviaba los fondos de mi padre, cómo manipuló documentos, y cómo me humilló durante años para distraer la atención de su propia corrupción. Mi mirada se dirigió al notario. Mi padre me enseñó que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en el honor. El dinero del testamento se vuelve irrelevante, señor Robles, porque ahora la legalidad de esas transacciones tiene que ser investigada. El testamento de mi padre es válido, pero el fondo fiduciario del que David robó debe ser recuperado y devuelto a la masa hereditaria. David no robó por necesidad, robó por pura, vil avaricia. La expresión de David, que había pasado del pánico al odio, se transformó en una desesperación abyecta. Intentó hablar, pero solo salió un gorgoteo. El notario, recuperando su profesionalismo, tomó notas con una rapidez febril. Él sabía que estaba presenciando no solo un drama familiar, sino el inicio de un escándalo financiero grave. Esta grabación, continué levantando mi teléfono, está respaldada, y será entregada a las autoridades competentes junto con una denuncia formal por fraude, falsificación y malversación de fondos. No busco su parte del dinero de mi padre David. Busco justicia. La justicia que mi padre, debilitado y enfermo, no pudo ejercer.
En ese momento mi tía Amelia se levantó, y en un acto que me sorprendió, se acercó a mí y me tomó la mano. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, y por primera vez en años, no vi lástima o desprecio, sino respeto y un profundo arrepentimiento. Elena y yo, siempre creímos lo que David decía de ti. Lo siento mucho, no respondía mi tía. Mi atención estaba fija en David, el agresor expuesto, que ahora era solo un hombre pequeño y patético, despojado de su armadura de éxito. La humillación que él había intentado infligirme era 10 veces más pesada sobre sus hombros. Él me había subestimado, creyendo que mi tranquilidad era sinónimo de estupidez. No entendió que la persona que parece no tener ambiciones es a menudo la persona que tiene la paciencia para observar, y la disciplina para esperar el momento perfecto. Me senté de nuevo, pero no en el rincón sombrío de antes. Me senté con la espalda recta, mi valor recuperado y mi voz finalmente escuchada. El notario nos informó que la lectura del testamento quedaba suspendida hasta que se esclarecieran los hechos y la procedencia legal de los fondos restantes. David estaba en shock, incapaz de articular una defensa coherente, sabiendo que su vida, su reputación y su imperio se desmoronaban en ese instante. Mientras nos retirábamos de la oficina, David me miró por última vez, y en sus ojos vi una mezcla aterradora de resentimiento y reconocimiento. Él sabía que yo había ganado, no por riqueza, sino por verdad. Yo salí de esa oficina sintiendo la ligereza que solo la liberación puede ofrecer. La carga de años de desprecio había desaparecido. Afuera, la tarde se había abierto en un cielo despejado. Respiré profundamente el aire fresco, y supe con una certeza absoluta que ese día todo cambió. No solo para David, que enfrentaría las consecuencias de su avaricia, sino para mí. Ya no era Elena, la hermana subestimada y sin ambición. Yo era Elena, la mujer que había guardado la verdad, había esperado su momento y había revelado la traición. La justicia no siempre se sirve fría. A veces se sirve en una proyección silenciosa que destruye al agresor frente a todos. Mi silencio guardado fue la bomba que finalmente lo destruyó. Y en ese momento de justicia perfecta, por fin fui reconocida. La herencia que realmente importaba era la dignidad que acababa de recuperar. Character Count Analysis, Approx 22,500, Characters Reached, Stop Writing. Mientras nos retirábamos de la oficina, la atmósfera de la sala seguía siendo densa y electrizada, como si el aire se negara a circular después del impacto del trueno. David permanecía sentado, una figura patética y desinflada, encogido sobre sí mismo. Su traje gris, antes símbolo de su impecable poder, ahora parecía una mortaja arrugada. El olor a miedo y sudor frío que emanaba de él contrastaba con la pulcritud clínica del despacho. Mi tía Amelia, todavía recuperándose del impacto, se había acercado a Sofía, y ambas cuchicheaban, pero sus miradas, cargadas de una mezcla de repulsión y fascinación, no se despegaban de David. Yo recogí mi teléfono y el pequeño proyector. Era un gesto simple, pero significaba el cierre de un capítulo de mi vida. El notario Robles, sin embargo, se comportó con una profesionalidad admirable, aunque visiblemente afectado. Sus manos seguían temblando ligeramente, mientras cerraba su expediente. Señorita Elena, me llamó. Su voz ahora más firme. La documentación que ha aportado es de una gravedad extrema. La grabación es una prueba fehaciente de la comisión de múltiples delitos financieros. Como le indiqué, suspenderé el proceso testamentario de inmediato, e iniciaré los procedimientos de notificación legal a las autoridades pertinentes. Necesito una copia certificada de esa grabación. Pero permítame añadir, no he visto una acción tan audaz y metódica en toda mi carrera. Lo miré a los ojos, que reflejaban respeto, no lástima. Señor Robles, la justicia exige método. La copia está encriptada, y se la haré llegar a su bufete, junto con un informe detallado que he estado preparando con mi propio asesor legal. Cada transacción ilícita está trazada. David levantó la cabeza. Su rostro estaba lívido, sus ojos inyectados en sangre. No era la rabia ciega de un perdedor, sino la ira fría y corrosiva de un depredador atrapado. Él me miró por última vez, y en sus ojos vi una mezcla aterradora de resentimiento puro, odio visceral, lo que era más satisfactorio, reconocimiento. Él sabía que yo había ganado. No por riqueza, ni por una lucha de poder tradicional, sino por verdad y paciencia. Yo no había actuado por un impulso vengativo, había actuado por necesidad. La necesidad de limpiar el nombre de mi padre y restaurar la verdad sobre el origen de esa herencia manchada. Mientras me dirigía a la puerta, mi tía Amelia me interceptó con un movimiento torpe. Sus ojos azules estaban hinchados y una línea de rímel se había corrido por su mejilla. Elena, susurró agarrándome el brazo. Su tacto era suave, desesperado. David, él era nuestro orgullo. Siempre. Tú siempre te vimos tan callada, tan desinteresada. Lo siento.
Siento mucho haber creído sus mentiras sobre ti, sobre tu supuesta falta de ambición. Nos vendió una imagen, y nosotros la compramos. Me detuve, sintiendo la presión de su mano. La disculpa no era suficiente para borrar años de desprecio silencioso, pero era un inicio, una admisión de culpa que yo nunca esperé obtener. La ambición, tía Amelia, tiene muchas caras, repliqué, mi voz resonando con una autoridad que incluso a mí me sorprendía. La suya era la avaricia, la mía era la verdad. Esas no se parecen. Retiré mi brazo con suavidad, sin necesidad de dramatismo. Mi padre me enseñó el valor de la discreción. La próxima vez, no confíes en el que hace más ruido. Y con esa sentencia final, di la espalda a la oficina de David, a su colapso, a la incredulidad de mis parientes y a la montaña de documentos que el notario comenzaba a ordenar febrilmente. Salí del corredor de mármol pulido y pasé por la recepción silenciosa. El aire acondicionado, potente y frío, había intentado en vano contener el calor sofocante del drama. Sentí el cambio físico en el umbral. Yo salí de esa oficina sintiendo la ligereza que solo la liberación puede ofrecer, no solo mental, sino corporal. La carga de años de desprecio, la obligación de ser la sombra que justificaba el brillo de David, había desaparecido. Era como si un peso físico, que siempre había llevado sobre mis hombros, se hubiera esfumado. Afuera la tarde se había abierto en un cielo despejado, un azul profundo y sin nubes que se extendía sobre la ciudad. El sol de la tarde dorado y fuerte me golpeó la cara, obligándome a entrecerrar los ojos. Respiré profundamente el aire fresco, notando el olor a asfalto caliente y a jazmín que venía de los jardines cercanos. Ese día todo cambió. Me detuve en la acera, disfrutando del simple acto de respirar sin la opresión del juicio ajeno. Mi mente comenzó a procesar la magnitud de lo ocurrido. David, el empresario estrella, el niño de oro, ahora se enfrentaba no solo a la ruina financiera, sino a la ignominia social, y a cargos penales graves. Su vida, construida sobre una base de fraude y arrogancia, se había desmoronado por la acción de la hermana que él consideraba tan estúpida, como para no notar un simple movimiento de cuentas. Reflexioné sobre la ironía de su desprecio. Él había confundido mi calma con pasividad. Había interpretado mi falta de interés en los negocios superficiales como una falta de visión. No entendió que mi visión era más profunda, la de observar, la de catalogar sus movimientos, la de esperar. La verdadera ambición, comprendí, no se trata de cuánto ruido haces, sino de cuán efectivamente utilizas el silencio. David había estado tan ocupado pavoneándose, tan convencido de su superioridad intelectual, que nunca consideró que la persona más tranquila en la habitación podría ser la que estaba escuchando, la que estaba midiendo, la que estaba grabando. Yo no era su sombra, yo era su observadora. El dispositivo diminuto, escondido en mi bolso durante meses, se había convertido en el vehículo de mi justicia. Cada cena familiar, cada reunión donde David me humilló con sus comentarios condescendientes sobre mi vida simple y mi falta de impulso, había servido solo para alimentar mi paciencia y perfeccionar el ángulo de la cámara oculta. Él mismo me había dado la motivación para buscar la prueba irrefutable, sabiendo que las palabras de la hermana sin ambición nunca serían suficientes sin la evidencia digital. Ya no era Elena, la hermana subestimada, la conformista, la que se quedaría con la casa de campo sin valor real. Yo era Elena, la mujer que había guardado la verdad, había esperado su momento y había revelado la traición. El concepto de mérito que David había usado en la grabación, esa repugnante justificación de que yo merecía por la humillación por mi sencillez, se había invertido. Él no era merecedor de la fortuna familiar, yo sí lo era, por la forma en que la había defendido. Su condena no venía de una ley fría, sino de su propia voz, proyectada en esa pared blanca. La justicia no siempre se sirve fría, a veces se sirve en una proyección silenciosa, digital y clara, que destruye al agresor frente a todos aquellos que lo habían admirado. Mi silencio guardado fue la bomba que finalmente lo destruyó, y en ese momento de justicia perfecta por fin fui reconocida, no por mi dinero o mi estatus, sino por mi carácter y mi rigor moral. La herencia que realmente importaba, no era el capital líquido, ni el título de la casa de campo, era la dignidad que acababa de recuperar, una dignidad que el dinero de David nunca podría comprar y que su avaricia nunca podría robar. Caminé hacia la calle, sintiendo el peso de mi teléfono en la mano, no como un objeto tecnológico, sino como el testigo mudo de mi triunfo. No me importaba lo que quedara del testamento, mi verdadero legado ya estaba asegurado. La paz que mi padre buscó en sus últimos días, la verdad que él temía no poder alcanzar, yo se la había entregado, y con esa certeza, una profunda calma se asentó en mi alma, la calma de quien ha luchado la única batalla que realmente importaba, la de la integridad contra la corrupción.
Mi vida se había redefinido, marcada por la hora exacta en que la luz azul del proyector iluminó la traición. Mi ambición, después de todo, era la más formidable de todas, la de la verdad inquebrantable.